¿Quién soy? ¿Cómo soy? Sin duda, vivimos en la era de la identidad, o mejor dicho, en la era de la crisis de identidad. Hoy en día pasamos mucho tiempo tratando de descubrirnos a nosotros mismos o de averiguar quiénes somos. Incluso, en pos de este descubrimiento, emprendemos viajes a lugares lejanos. ¿Quién no tiene un amigo o amiga que se haya ido a algún país del sudeste asiático a encontrarse a sí mismo? O nos vestimos con ropa y accesorios determinados, o nos apuntamos a actividades específicas. Y todo ello para diseñar cuidadosamente una identidad, para generar una pertenencia. Pero en lo que a identidad se refiere, no solo en lo individual andamos perdidos, porque está claro que la crisis identitaria también nos afecta colectivamente. Aquí y allá se pueden ver grupos y subgrupos de pertenencia que muchas veces se oponen unos a otros de forma férrea. Y no solo eso, el auge de los nacionalismos o de los totalitarismos denotan que la crisis es más profunda y más generalizada de lo que pueda parecer. Pero, ¿qué es la identidad? Y lo que es más importante, ¿cómo se genera la identidad? En el episodio de hoy reflexionaremos sobre la creación de identidades y las identidades en sí mismas. Y para ello, nos pondremos en la piel de una fotógrafa y un arqueólogo, para ver cómo ambas disciplinas nos pueden dar un interesante punto de vista para reflexionar sobre la cuestión. Ellos son la fotógrafa Marta Mas, conocida en redes sociales como Lee Entre Líneas, y el arqueólogo Félix Retamero. Bienvenidos a Desenterrando el Pasado, el podcast de Fundación Palarc y National Geographic, donde se habla de arqueología, paleontología y mucho más. Así que bueno, hablemos sobre la identidad, ¿no? Antes que nada, para hablar de la identidad, me gustaría que os presentarais en base a unas preguntas que yo os he preparado. No es tan libre el presentarse. Y luego os haré una pregunta a ambos, un poco abriendo este tema, esta temática que es la que nos compete hoy, que es la de la identidad. ¿De acuerdo? ¿Quién quiere empezar a presentarse? Félix, por favor. Yo. Vale. Pues Félix, la pregunta primera es, ¿quién eres y a qué te dedicas? Pues... Bueno, soy Félix Retamero y me dedico a la historia y a la arqueología. Trabajo como profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y estoy encantado de participar en esta experiencia y de compartirla con una persona que se dedica a unas cuestiones con las que aparentemente no hay ninguna vinculación, pero que seguro la encontramos. Así es. Bien. ¿Recuerdas una anécdota que sea un poco la génesis o el momento, ¿no? en el que nace tu pasión por lo que haces? Si es que es por pasión, tal vez es como... Por supuesto es por pasión. Si no, no sería, ¿no? No, si no, no sería, claro. Y lo que pasa es que fue una pasión algo tardía, porque yo 2 días antes de matricularme de la carrera no sabía qué iba a hacer. Fue uno de esos problemas que a uno le gusta tener. Porque tuve 2 profesoras buenísimas a las que quería muchísimo en COU, el último año de la antigua secundaria. Una era profesora de clásicas y la otra de historia. Y al final, como todo es bonito y todo es interesante, es quien te lo presenta, seguramente quien determina al final lo que quieres hacer. Y yo dudé muchísimo. Y al final me decidí por la historia. Claro, antes no había carrera de arqueología, todo se hacía dentro de la carrera de historia. Y estudié historia. Pero ya te digo, creo que lo decidí minutos antes de matricularme. Una decisión, ¿no? Impulsiva. Sí. Y luego, ¿cómo decidiste especializarte dentro de la historia? ¿Cómo fue? Pues fue casi que dejándose llevar uno por las cosas que iban pasando y adaptándose, descubriendo proyectos de investigación interesantes. Y yo empecé con mi formación de historiador y entonces la investigación te lleva inexorable. El tipo de investigación que hacíamos pues me llevó a la arqueología y ya no concibo una investigación fuera de la arqueología. Así que entonces caíste absolutamente preso de la arqueología.
Se puede decir así. Bien. Marta, ¿y quién eres tú y a qué te dedicas? Yo soy fotógrafa de retrato y soy esto. Aparte, pues soy una chica de 28 años que vive en la Eixample Esquerra, en un piso muy bonito. Y poca cosa más puedo contarte de mí, la verdad. Vengo de un pueblo que se llama Begas, del Baix Llobregat, y he vivido en Barcelona desde los 20 años aproximadamente. Bien. Definirnos por dónde estamos también es una gran Sí, cosa. es verdad. Bien, ¿y tienes alguna anécdota que determine cuándo decidiste dedicarte a la fotografía? Es que en mi caso es curioso porque me gustaba tanto la fotografía que hasta que no se convirtió en algo que ya era mi trabajo, nunca lo percibí como algo monetizable. A mí me gustaba como una finalidad en sí misma, ¿me explico? Como hacer fotos. Como arte, como expresión. Exactamente. Entonces mi forma de acercarme a la fotografía fue estudiar filosofía, pero ni me planteé estudiar fotografía, porque yo hacía fotografías como una finalidad por sí misma, ¿no? Pero si tuviese que contar una anécdota como que fuese como el motor inmóvil que lo arranca todo, citaría un vídeo que grabó mi padre cuando yo tenía 5 o 6 años, que estábamos de colonias con todo su grupo de amigos, que había como 100 personas, los amigos de la universidad, y estaban, pues yo qué sé, en una masía en medio de la montaña, todos los niños comiendo macarrones en un comedor gigante, y mi padre se dedicó a seguirme con su cámara de vídeo, y yo estaba con su cámara de foto, que debía ser de las primeras digitales que había, y iba haciéndole retratos a todo el mundo. Era una cosa que me encantaba, yo era muy pequeñita, entonces, y es curioso porque ver este vídeo todavía me conmueve, porque no lo hago muy distinto de cómo lo hago ahora. Yo me acercaba a la gente más mayor y les decía, ponte así, no me mires, o lo que sea, ¿no? Y les hacía la foto, me las miraba y se las enseñaba, y me iba. Y es un vídeo como de 20 minutos de mi padre siguiéndome por todo ese sitio haciendo esto. Entonces, para mí yo creo que fue una forma de relacionarme desde muy pequeña, que no es la fotografía en sí, sino que son las personas, ¿no? Como esta fascinación por retratar a las personas, y es gracioso porque mi padre, con lo metódico que es, fue guardando estas carpetas, y ahora tengo carpetas de Sant Esteve 2001 y son todo fotos desde el suelo, porque claro, yo era así, tenía 6 años. Qué bonitos tienen que ser esos retratos. ¿Se guardan? Son terribles. Son obviamente terribles, en plan cortados. Pero hay algo ahí, como hay una curiosidad lejos del capitalismo, ¿no? Bien, aquí se han abierto muchas temáticas a las que luego iremos regresando. Bien, Félix, ¿cómo dirías, ya entrando en la materia que nos compete hoy, cómo dirías que has generado tu identidad? Bueno, yo creo que, como todas, es el resultado de experiencias, de expectativas, que van variando. Cosas que te pasan, cosas que te gustaría que te hubieran pasado, cosas que te gustaría que pasaran. Y entonces te vas adscribiendo a diferentes identidades. Yo me lo imagino como, no sé, un puzzle desigual, con piezas que acaban encajando, no necesariamente, o igual son piezas que se superponen. Y hay unas más grandes que otras, porque hay referentes identitarios seguramente más importantes que otros. Es decir, una composición muy, muy desigual y seguramente dinámica, porque no hay una identidad esencial, única. No, claro, no es unitaria. Es una cosa compleja y variable. Y supongo que pues me ha pasado como a todo el mundo. Sí. Pasa que, claro, hay momentos de definición de algunas de estas piezas seguramente más determinantes que otros. Y pensando en esto, llegué a la conclusión que hay un momento del que no he sido consciente seguramente hasta que me he hecho algo mayor, que es mi infancia y mi adolescencia, como referentes de algunas características de mi identidad, y seguramente provienen de aquí. Pero no son las únicas, afortunadamente. No, de hecho, tiene mucho sentido que la identidad se forje en la juventud, ¿no? De hecho, la adolescencia ya tiene esta fama de proceso de búsqueda, ¿no? De intentar encajar este puzzle que mencionabas. Muy, muy bonita la imagen del puzzle, como algo, ¿no? Una identidad cubista, casi. Bien, Marta, ¿y tú cómo generas tu identidad? Yo diferenciaría como la identidad como Marta y la identidad como artista, como fotógrafa de retratos. A nivel identitario personal estoy completamente de acuerdo con Félix, y mi psicoanalista también lo está. Está bien, llamémosle, si no. Exacto, Jerónimo. Pero focalizándome en mi identidad como artista,
sí que creo como... Es verdad que en la identidad como Marta me defino mucho por ser fotógrafa, esto es verdad, pero creo que por lo que esto implica, ¿no? Que también es una forma de mirar, es un compromiso que ahora es más fácil porque me dedico a esto desde hace muchos años, pero antes no lo fue. Yo, cuando estudiaba filosofía sin saber a qué me iba a dedicar, no era fácil el compromiso con la fotografía, ¿no? Cuando empecé a hacer fotos y cobraba 50 euros la sesión, no era fácil el compromiso con la fotografía. Entonces, para mí, la idea como de retratar personas, de comprometerte con esto, esta mirada activa hacia el mundo, de cuestionar tu obra, de intentar ver las cosas que ocurren a tu alrededor, de intentar contarlas con imágenes, de intentar acercarte más a las personas y ver qué puedes retratar de ellas. Para mí esto también te define individualmente. Ahora que hemos sentado un poco las bases de este diálogo que vamos a mantener sobre la identidad, vamos a un lugar totalmente distinto, que es, vamos a hablar de arqueología. Aparentemente estos puntos no se unen, pero se unirán. Félix ha venido también a hablar de su proyecto, un proyecto que están desarrollando en Catamarca. ¿Puedes contarnos más sobre este proyecto? Así ya no lo introduzco yo, sino que con conocimiento de causa lo introduzco. A ver cómo lo resumo. Eso también. Sí, porque, claro, para explicarlo hay que explicar los antecedentes y entonces igual me como todo el tiempo. Explica los antecedentes. No, lo haré muy rápidamente. Pararemos. A ver, esto de Catamarca, en el noroeste de Argentina, el proyecto ese se inscribe en un proyecto de investigación más amplio, cronológicamente y espacialmente. Es decir, el foco de atención es, explicado muy brevemente, cómo se organizan procesos de conquista y de colonización, cosa que implica explicar no solo lo que se construye y se destruye con estos procesos de conquista y colonización, sino la vida anterior a estos procesos. Y hay pautas que se pueden identificar en estos procesos en el viejo y en el nuevo mundo. Es decir, no hay una fractura en esta práctica, en lo que podríamos decir la ocupación europea del mundo, y específicamente en el contexto ibérico. Y habíamos estudiado contextos de conquista, colonización en la península, en las Baleares, en las Canarias, y claro, solo faltaba atravesar el Atlántico. Y afortunadamente, después de años de picar piedra, porque fue difícil encontrar un lugar apropiado con gente que entendiera y compartiera el proyecto, y lo encontramos, y entonces encontramos también un caso factible, reconocible sobre el terreno, que se podía excavar, que además estaba bien documentado en los archivos y con un equipo que estaba dispuesto a colaborar. O sea que las condiciones eran perfectas. Y era el caso de una estancia colonial de las más antiguas del noroeste argentino. Y la intención era pues ir directamente al siglo XVI, que es cuando se constituye esta estancia, pero se crea sobre una realidad existente que es, dicho eufemísticamente, transformada, muy transformada. Muy eufemísticamente. Muy eufemísticamente. Y claro, inesperadamente, cuando abres el melón de una investigación, pasan cosas maravillosas, y pasó una de estas, que nos encontramos a finales del siglo XVII-XVIII con referencias a la existencia de una comunidad de esclavos de origen africano, una cosa que no esperábamos encontrar. Se sabía que habían llegado esclavos a esta zona de Catamarca, y había estudios sobre la presencia de población de origen africano en Catamarca, pero sobre todo más tardíos. Lo que no esperábamos era encontrarlos allí y en unas condiciones muy particulares. Como una comunidad organizada, con bastante capacidad de decisión, con bastante autonomía. Esto es francamente el punto de la cuestión. Sí, porque cuando uno habla de esclavos, a ver, la imagen inmediata que a uno le viene es, bueno, tiene que ver sobre todo con el estatuto jurídico que tienen, que es ser considerado como una mercancía, alguien que puede ser comprado y vendido. Pero analizada la esclavitud históricamente, te puedes encontrar situaciones que no niegan esa condición legal, porque la tuvieron, esa no la pudieron negar. Pero esto no impidió que desarrollaran una capacidad de decisión y de organización
sorprendente. Espera, vamos a dejarlo aquí, Lo porque dejamos si no aquí. avanzaremos Vale, vale. en la pregunta y este es el kit de la cuestión. Leería un montón de preguntas. ¿A que sí? Esto pasa, esto es lo que me pasó a mí la primera vez que hablé con Después te Félix. las pregunto, ¿vale? Claro. Vamos un segundo con Marta. Antes has mencionado que eras una fotógrafa, ¿no? Siempre esta condición de fotógrafa, pero que has estudiado filosofía. ¿Qué lleva a una filósofa a estudiar fotografía o una fotógrafa a estudiar filosofía en este caso? Si yo quiero hacer cualquier cosa artística, tengo que saber hablar, tengo que desarrollar mi oratoria, tengo que ser capaz de leer textos algo complejos sobre los temas de los que quiero hablar para poder enriquecer también mi discurso y mi obra. Si hago una exposición, pues la propia exposición. Y entonces, pues yo estaba un poco en este camino. Y nunca quise estudiar fotografía porque, según mi parecer, yo aprendí de forma completamente autodidacta. Un día me cogió por ahí, entonces cogí una reflex antigua de mi padre, él me dio unos libros de fotografía, me dijo, si tú quieres una analógica, si tú quieres aprender a usarla, pues aprende. Entonces, pues aprendí. Y entonces, claro, yo no quería ir a una escuela de fotografía porque para mí también era algo que podía mutilar mi curiosidad artística, ¿no? Si yo estoy explorando, analizando mis referentes, descubriendo nuevos referentes constantemente y estoy jugando con esto, si yo voy a una escuela donde me dicen lo que está bien y lo que está mal, tengo la sensación de que esto puede contaminar de alguna forma mi obra como artista. Y entonces pues estamos un poco en esta situación, así que yo estudié filosofía por formación personal y fotografía se convirtió en mi profesión, pero están profundamente ligados. Yo cada vez que hago un proyecto, ahora estoy intentando preparar una exposición para el año que viene, y el discurso que me ha dado la filosofía lo tiñe todo, tiñe todas las entrevistas, todos los textos que pueda escribir. El libro que publiqué con Penguin Random House, que se llama El principio de Arquímedes, también está muy teñido de filosofía, aunque no lo está de forma explícita, no cito autores, porque al final yo hablo un poco de las vísceras, de las cosas que siento, de imágenes que para mí son importantes, pero siempre está relacionado, porque al final el ente, que es Marta, que es quien produce estas obras, tiene algo más de discurso, tiene más herramientas y puede acceder a un material racional más enriquecedor para mi obra. De alguna forma lo que haces y lo que piensas y lo que acabas, ¿no? el arte que acabas generando forman parte de una misma cosmogonía que se va retroalimentando, ¿no? De una misma diversificación, o sea, de una misma interacción de partes de Marta. Totalmente, y de hecho yo no llegué a cuarto en filosofía. Y fue porque ya tenía muchísimo trabajo como fotógrafa y no me lo pude compaginar. Pero yo leo a profesores míos de filosofía todavía. De hecho, para prepararme la exposición estoy leyéndome un libro fantástico que se llama Mi herida existía antes que yo, de Laura Llavadot, que os lo recomiendo una barbaridad. Entonces también algo que me costaba muchísimo antes, que era leer ciertas cosas, porque soy una persona profundamente dispersa y no se me hace tan fácil como cuando estudiaba la carrera, pero aún así se me hace un poco más fácil. Entonces yo creo que todo lo que estudiamos, acabemos o no las carreras, si lo entrenamos como quien va al gimnasio, se queda también en nosotros y todo suma, ¿no? O sea que totalmente lo que hacemos es parte de lo que somos, ¿no? Identitariamente. Sí. Y volviendo a lo que hay que ir por aquí. Esta comunidad de esclavos tiene algo muy particular. Marta, fliparás con esto. Me encanta que estés ligando como estas dos cosas. En plan, vamos a volver a hablar de la comunidad de esclavos. Es que tiene más unión de la que buenamente parece. Sois, de alguna forma, el macro y el micro de una misma idea. Tú hablas del micro de una identidad, de cómo generamos una identidad a nivel individual, y tú cómo se generan identidades de grupo. Y lo bonito es que confluyen al final. ¿Qué es lo particular de esta comunidad de esclavos? Que al final se relacionan entre sí y con el mundo, aparte de esta persona jurídica, adquieren otra persona distinta. Habitan de otra forma diferente a esta etiqueta preconcebida de alguna manera. Hay que tener en cuenta que la comunidad se forma a partir de individuos aislados. Los llamaban piezas. Y de orígenes muy, muy diversos, de lenguas muy diferentes. Pasa que todo quedaba subsumido en una identidad puesta por otros, generada por otros, que eran negros, mulatos, esclavos. Pero dentro de estas categorías, generadas desde fuera, había una gran diversidad de personas y de prácticas. Y toda esta diversidad
de lenguas diferentes, de orígenes diferentes, acaba de gente que fue desposeída de todo, hasta de su condición humana, fue capaz de generar una comunidad en un margen que dejaron, que eso sería otra historia para contar, por qué dejaron este margen de autonomía, hace que esta suma de individuos aislados, desposeídos, no suman, sino que se combinan alrededor de una actividad que es lo que da sentido a la constitución de esta comunidad. ¿Cuál es esa actividad? Esa actividad es trabajar la tierra. Estamos en un mundo agrario y la autonomía y la capacidad de decisión se ejerce sobre todo por la capacidad de gestionar unas tierras y de decidir qué se cultiva y cómo. Y esto es lo que hace que se genere diferentes grupos familiares, que es curioso, tal vez saldrá el tema, cómo acaba todo esto, acaba mal. Spoiler, acaba mal. Y da mucha pena, pero fue bonito mientras duró. Ellos, debería decir ellas, porque son las interlocutoras de esta comunidad, se presentan como una familia. A pesar de que son diferentes grupos familiares, que tenemos bien identificados a través de la documentación de archivo. Pero se presentan como una familia y lo que arqueológicamente se ha podido ver, que es una preciosidad, es la disposición de las casas, la relación espacial que tienen las casas, que eran ranchos de unas construcciones muy modestas, muy conectadas espacialmente con la capilla de San José, que es el referente físico que sirve para cohesionar esta comunidad. Es decir, también una comunidad que no tiene un lenguaje, no puede tener un lenguaje político propio, porque no. Entonces generan un discurso cohesionador alrededor de una imagen religiosa. Que también tiene otro matiz, de alguna manera, porque no solo es físico a nivel de las casas que se organizan alrededor de esta capilla, sino que también se organizan ellos alrededor de la figura de este santo, de alguna forma. Sí. Y además hay noticias de que sobre todo las mujeres dedican muchas atenciones a la capilla, mucho más que los encargados de hacerlo, los que recibieron el encargo, los patrones, se llamaban los patronos de la capellanía, que eran los que tenían la responsabilidad y se sintieron bastante de todo, de la capilla, de todo, y esto es lo que dio lugar a este margen a esta capacidad organizativa específica, ¿no? Sí. Has mencionado que construían, ¿no? Que eran identidades individuales muy diferenciadas que al final se cohesionan en un grupo. Con esto también pasa un momento a tu trabajo. Tú en la fotografía te especializas en los retratos, en sacar lo específico de una individualidad. ¿Cómo abordas esto? ¿Cómo abordas el trabajo con una persona? ¿Qué haces a nivel de cómo es tu proceso creativo al enfrentarte a voy a trabajar con esta persona? ¿Qué vas a sacar de ahí? Yo lo que intento es reconocer que tengo una persona delante y... Eso está bien. No, pero es que parece absurdo, pero a veces vemos maniquíes, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, sea quien sea, reconocer que tengo a alguien delante con sus luces y sus sombras seguramente. Entonces intento comprender a quién tengo delante. Hay personas que cuando vemos existir en el mundo son fascinantes y tienen como un duende existiendo increíble, pero que si tú las congelas y las haces sentarse en una silla, parece que todo esto desaparezca, ¿no? O sea, invisible a los ojos. Entonces, cuando digo reconocer a la persona es reconocer cómo se mueve, sus gestos, qué le da miedo, dónde se está sintiendo cómoda. Entonces intento construirle el camino alrededor que pueda ser más fácil e intentar que estas fotos definan quién es un poco. Tiene mucho que ver con la identidad que te retraten. Y entonces, pues yo creo que es un poco reconocer una identidad ajena y juzgarla lo mínimo posible. Y creo que esto lo contaba mucho en las charlas antes, lo que os he contado antes de cuando era pequeña. Antes, cada vez que daba una charla, la titulaban La mirada de una niña. Porque una vez conté la anécdota de que yo era pequeña, entonces ya lo convirtieron en mi identidad también de alguna forma. Pero no es muy lejos de lo que intento. Yo lo que intento siempre es mirarme a la gente como me la miraba cuando tenía 6 años y les hacía fotos, que es reconocer a quien tengo delante sin aportar nada mío, ¿no? Y que a la vez es inevitable porque al final eres la mirada. Pero sí que antes has cuando mencionado... lo haces como... Cuando lo hago activamente, como ¿qué te parece si hacemos esto? O cómo... como pruebas. Claro, lo pruebo. Como, bueno, construyo la casa a medida, digamos. Eso y no siempre lo consigo, sin duda.
Bueno, si todo lo consiguiéramos siempre, qué gracia tendría, también te lo digo. Pero también supongo que tiene mucho que ver de esta intuición, de aprender a mirar, ¿no? Y con esto creo que vincula mucho la arqueología, hay que saber aprender a mirar el espacio, como antes decías, si el espacio de estos esclavos se constituye alrededor de esta capilla es porque esta capilla es el eje generador de algo, Sí. ¿no? ¿Cómo se explica esta relación con el santo de estos esclavos, aparte de que le brindaban cuidados? Se explica porque hasta ahora, que se sepa, los santos no pueden comprar ni vender gente. Entonces Bueno, la señora que dotó la capellanía convirtió a San José, a este santo, en el heredero de la capilla, el heredero de las tierras y el heredero de los esclavos. Y que había una vinculación indisoluble y eterna, tenía que ser eterna, entre estas tierras, los esclavos y la capilla. Y este vínculo es lo que intentan defender los esclavos cuando deciden venderlos. Y lo de mirar, es decir, claro, entonces el garante de la comunidad, de esta vida organizada, es lo que crea la identidad de este grupo, una identidad local muy pequeña, sí, bueno, muy pequeña, pero enorme a la vez. Claro, a la vez como mística, ¿no? Bueno, Nunca mejor dicho. Bueno, muy significativa, muy cargada de sentido. Y lo de mirar, esto de la mirada, al menos en nuestro barrio, digamos, en nuestra profesión, se puede mirar mucho y no ver nada, sobre todo si no te has hecho buenas preguntas. De ahí un poco también vinculado con lo que decías de la filosofía para Claro. construir, ¿no? Hay que hacerse preguntas para ver. Hay que ir al campo con botas y con ropa cómoda y con buenas preguntas. Esta frase me encanta. Hay que ir al campo con buenas preguntas, es un gran que... Es que es fantástico esto. Esto como modus vivendi ya... Bueno, no dista seguramente. mucho de lo que mencionabas tú, ¿no? Al final que Sí. hay que saber preguntar el qué. Y volviendo un momento a los esclavos, me parece muy tierna. De hecho, cuando te hice la entrevista la primera vez, tú me hablaste de algo muy interesante, muy hermoso, que es un pequeño desvío en el camino del tronco de la identidad que estamos hablando, pero que me gustaría que nos contaras, que es esta sensación que me mencionabas de ver la parte viva de la arqueología, ¿no? Que no siempre se tiene el privilegio de tener nombres, de tener Sí. situaciones reales vividas que te conectan como persona. Sí, porque de hecho la casa que empezamos a excavar sabemos casi con seguridad de quién era, sabemos el nombre de la persona que vivió. No quiero acaparar mucho esto, pero ¿cómo lo sabéis? ¿Está escrito? Sí. Hay el hecho de que fueran considerados como una mercancía quiere decir que se hacían inventarios y aparecían en los inventarios de la capellanía. Porque nadie sabía nada de Francisca o de Lucía o de Luciana, que son nombres de esclavas documentadas, y es emocionante hablar de esta gente olvidada. Nadie sabía nada de ellas hasta que tuvimos la suerte de encontrarnos en un archivo, si se puede llamar así, casi en un almacén de documentos, por azar, encontrar saber de la que vida de donde alguien. estábamos planteándonos el trabajo, había existido esta comunidad. Claro, este detalle cuando lo mencionaste me conectó mucho, porque a veces consideramos la arqueología como una cosa muy científica, y lo es una ciencia, claramente. Debe ser. Lo debe ser, además. Pero nos olvidamos de que quien la hace son personas. No en el aspecto de los resultados deben ser científicos, esto es así, tanto la arqueología como la paleontología buscan, ¿no?, la objetividad para explicar, pero sí que a veces como personas que nos acercamos a ellos se nos olvida cómo nos hacen sentir estas situaciones, cómo nos sentimos cómo sentís en este caso cuando hacéis estas excavaciones. Y creo que es algo que también sucede a veces con la fotografía. Vemos el resultado, vemos muy claro que el resultado dice algo, pero se nos olvida que hay un proceso, algo que se ha generado ahí, un caldo de cultivo, ¿no? Y por eso creía que era bonito esta mención especial a estas. Es que además la pasión y el hecho de emocionarte con según qué noticias y pensar sobre el terreno en casa de quién estás entrando, no cuestiona la validez de los resultados, no, al contrario, refuerza el interés, las ganas de ser riguroso, estricto,
como, si quieres, un deber moral ante esta gente. Se genera un vínculo entonces, ¿no? Sí, y no hay por qué negarlo. Es que creo que es fascinante porque es como que le devolvéis la identidad a personas cuya identidad ha sido borrada, ¿no? Pero es que incluso más allá. Fíjate que hay entre los jóvenes que venían a la excavación, algunos de Catamarca, se han interesado y de hecho seguimos en contacto, seguimos trabajando esta cuestión. Hay hablando ya de identidades, digamos, con mayúsculas, en la creación de identidades nacionales, en el caso de Argentino, la identidad nacional se hizo al margen podríamos llamar la negritud. La nación argentina es básicamente una nación blanca, ¿no? O esto es lo que es como se ha construido este mito fundacional de la nación. Y esta historia, a pesar de que se sabía que había gente de origen africano en Catamarca, claro, era la primera vez que era posible ubicarlos. Esto es una de las cosas fascinantes de la arqueología, poder visualizar los escenarios y los restos de la vida humana organizada. Esto con la documentación escrita queda siempre todo vagamente expuesto, sin formas precisas, sin medidas precisas, y la arqueología permite medir cosas, ubicarlas, visualizarlas, y el hecho de poder visualizar esta presencia africana o de origen africano en un lugar preciso, un lugar bien delimitado, donde se podían medir las distancias de las casas a la capilla, entre casa y casa, era una presencia mucho más potente. Y digamos que hay una especie de identidad diferida a la actualidad, un interés por reivindicarse como descendientes, mayoritariamente. Buena parte de la población catamarqueña desciende de población africana. Era un porcentaje altísimo de esclavos. Es devolverles su historia también, ¿no? Sí, pero siempre adaptada no como algo estático. Es decir, ellos obviamente no pretenden ni pueden ser como fueron estas personas de origen africano, ni reivindicar lo que estas personas habrían reivindicado. Claro. Entonces lo que hacen es adaptar esta memoria, esta generación de memoria a su situación actual. Es decir, es gente que tiene cosas que reivindicar y lo vehicula a través de esta recuperación identitaria que no diré que voluntariamente, pero que estamos ayudando a construir, porque se interesan por este caso. Claro. Yo ahora mismo un poco de gallina de piel, por lo que sea. Esto también me fascinó mucho, que también me contaste en esta primera entrevista, ¿no? Esta conjunción entre el pasado y el presente, y cómo esto mismo que dices, ¿no? Que este pasado de una forma ayuda a legitimar la lucha presente. Y esto es bonito, ¿no? De encontrarse en el medio de esta situación. Claro, nuestro objetivo no es este, pero pasa, ¿no? Pero pasa. Claro, pero es inevitable. Sí, no puedes tener en cuenta tampoco predecir los resultados siempre de todo tu trabajo. Y esto un poco también me vincula con la fotografía y con una pregunta que quiero hacerte, que es, supongo que tú ves la identidad muy clara cuando ya has hecho la foto, ya la has lanzado, ya la has editado, ya la ves clara, ya está el resultado. Pero anteriormente, ¿cómo crees que se genera la identidad en una fotografía en el momento en que se plasma, pum? Después de haberla tirado, pero antes de poder juzgarla desde luego. Sí. Mira, yo lo que hago es hacer muchísimas fotos, muchísimas. Y puedo hacer 100 fotos de un mismo momento, de un mismo plano. Y hay mucha gente que no trabaja así. Quiero decir, no es la única forma de trabajar en absoluto, pero es la que a mí me funciona y en la que yo creo prácticamente de una forma política. Porque luego al verlas con cariño, al cabo de unos días, yo puedo reconocer la foto. Ese momento en el que la persona baja la mirada o en el que baja los hombros o en el que justo se aparta el pelo, y reconocer los gestos que brotan de una verdad. ¿Me explico? Es tan difícil rascar verdad cuando tú tienes una cámara en la cara de alguien, porque las personas nos dan mucho miedo las cámaras. Y las personas que están acostumbradas a las cámaras son las peores. Porque si están acostumbradas a las cámaras, significa que ya tienen una postura, ¿no? construida. Para mí trabajar con modelos es mucho más complicado que trabajar con personas corrientes. Porque los modelos y las modelos tienen una forma de existir ante la cámara. Y yo no quiero esto.
Entonces siempre intento apelar a la... Yo casi que hago un curso yo hago un impro show en mis sesiones de fotos. Molaría Porque verla intento esta que la vez. gente recuerde cuál es su espacio en el mundo, cómo ocupa el espacio. Digo, imagínate que estás aquí en esta pared y llevas 20 minutos esperando el autobús y no hay nadie y encima no tienes batería en el móvil. ¿Cómo te colocas? ¿Me explico? Y así la gente recuerda cómo ocupan los espacios. Perdona, que acabas de decir una cosa preciosa, que es que al final las identidades también se crean a través de las historias. Porque aquí hay una Totalmente. historia que está generando una identidad, una punto final, que no dista nada de lo que trabaja de él a nivel conceptual, por supuesto, ¿no? Buscar la historia para encontrar la identidad, lo que nos crea. Bueno, y que él trabaja sobre la verdad, ¿no? Como la verdad de las personas, y en mi oficio lo que pasa es que cuesta mucho, la verdad es la capa de abajo del todo. Por eso digo que no siempre lo consigo. Esta referencia que has hecho antes, separadas, primero hablaste de la mediocridad y luego de empezar por la base. Y esto me ha hecho pensar una cosa de la que soy un devoto partidario, que es lo de picar piedra. Pero picar piedra no en el sentido arqueológico. Ya, esta frase me parece buenísima, dicha por un arqueólogo. Sí, lo no, siento. Totalmente, en solo el- tú, o sea, que la digas te no, en el espantas. sentido, digamos, figurado también. Es decir, toda esta preparación previa, todo este trabajo que brilla poco, de preparación, de estudio, de ese trabajo de la base, como decías tú, ya casi yo lo vivo ya no como una condición para tener algún resultado más o menos satisfactorio, sino ya como una manera que vale la pena. Es decir, no es un sacrificio picar piedra. Es decir, lo interesante es picar piedra, lo bonito es picar piedra. A mí me gusta el fútbol, yo me imagino, no sé, a veces lo he pensado en términos futbolísticos, es como eso que llamamos unos defensas centrales, estos correosos, poco brillantes, pero que están trabajando los 90 minutos y que a lo mejor son conocidos porque marcaron un gol decisivo en el minuto 94 en un córner y son recordados por eso. Pero su trabajo, el mérito, lo que daba sentido a lo que hacían era esto, picar piedra. Y yo reivindico picar piedra. Y me ha gustado mucho la referencia que ha hecho a esto del trabajo de Generemos una base. La base. Sí, muy de es acuerdo. que estoy completamente de acuerdo. Yo creo mucho, es completamente esto como el trabajo a fuego lento, ¿no? Que es la única forma de darle contenido. Y que al final yo creo que cuando llegas a cierto nivel de poder hacer las cosas, poder hacer bien tu oficio, el mundo está lleno de gente que puede hacer bien tu oficio. Entonces hace falta este algo más, ¿no? Esta mirada particular, ¿no? Al final. Sí, o sea, este algo más que tú sientas que hay alguna cosa más. Es que Kant lo definía como un algo más, ¿no? Cuando hablaba del genio, que no quiero ni remotamente hacer referencia a que seamos genios, pero sí como Pero no está mal tampoco. a tener como una inercia hacia un oficio, quiero decir, o un amor hacia un oficio. Hablaba sobre alguien que tiene este algo más y que luego pues pica mucha piedra. Si tú no aprendes mucho un oficio y dedicas millones de horas a hacerlo, da igual que tú tengas este algo más. Pero el algo más siempre hace falta y la única forma de conseguirlo es esto, es trabajar las cosas pequeñitas, todos los matices, porque al final son el contenido. En el ámbito de la fotografía todo el mundo puede hacer fotos bonitas o muchísima gente puede hacer fotos bonitas. Vale, ¿qué más queremos? ¿Dónde más nos vamos? ¿No? En la arqueología seguramente lo que tú decías de las preguntas, ¿no? Mucha gente puede ir a explorar algo, pero si tú no tienes una base rica y crítica, a lo mejor no vas con las preguntas indicadas. Y ahora yo diría que aquí hemos tocado un poco el kit de la cuestión de generamos identidades individuales a través de la base que creamos de nuestra persona, ¿no? Un poco linkado a esto que decías tú al principio de esta juventud, de esta adolescencia. Es la base de nuestro desarrollo. Así que todo lo que vamos, ¿no?, añadiendo para mí genera identidades. Pero ¿cómo, ya yendo al macro, cómo se generan identidades a nivel colectivo, a nivel como social, de alguna manera? Supongo que el mecanismo es similar al de las identidades individuales. Es decir, es a partir de experiencias que se pueden generar solidaridades, vínculos, referentes. Es decir, no se crean en el vacío, siempre hay una experiencia o una expectativa detrás. Por eso, en la medida que cambian las experiencias y las expectativas, las identidades también se van moviendo.
Claro, yo hablo desde la perspectiva de mi oficio. Todo es construido, humanamente construido, todo. Y todo es humanamente modificado, todo. La identidad también. Bien, veis cómo poco a poco van confluyendo estos dos lugares tan apartados. Me gustaría ahora hacer la pregunta que es aquí la densidad, por si no estábamos densos ya, que es un poco, ¿dónde creéis que reside? ¿Cómo creéis que nos relacionamos con la identidad hoy en día? O sea, digámoslo un poco al presente. Yo creo que socialmente la identidad la constituye el trabajo, y esto es una cosa que me parece fascinante y terrorífica a la vez. Porque es tan legítimo trabajar para ganar dinero y ya está. ¿Me explico? Sí. Parece que el trabajo que hacemos, y lo dice una persona que se define a través de su trabajo, ¿no? Pero me parece tan violento esperar que la gente se defina por el trabajo que hace. Esto pasa mucho en tu rama y un poco en la que comparto contigo también. Es cierto que estamos muy mediatizados por nuestra acción. Y de hecho es una forma también de generar identidad realmente, ¿no? Lo que hago me define, porque gasto tantas horas haciendo lo que está bien. Pero sí que es verdad que cae peligrosamente en una simplificación, creo, en un simplismo. ¿Y tú, Félix, dónde crees que reside nuestra generación de identidad hoy en día? Buena pregunta, ¿no? Sí. A mí cuando me has dicho que me presentara, claro, me he presentado con mi actividad, es lo que me da... Pero está perfecto, Félix, yo también lo he hecho. Pero es que además es mi pasión, o sea, una de ellas, tengo otros vicios. Y yo me pregunto si en la actualidad nos están generando la posibilidad de seleccionar identificaciones identitarias que a lo único que conducen es al beneficio que algunos pueden tener de como un supermercado de identidades. No lo sé, me lo pregunto, no lo sé. Ostras, me parece una pregunta extraordinaria y de hecho que no es algo que no de esta forma tan coherente, pero sí que alguna vez he intuido o he pensado este aspecto de la virtualización, ¿no? Si estoy constantemente eligiendo cómo existo en un espacio virtual, estoy dejando de existir, de generar los retazos de vida que generan mi existencia en el aquí y ahora. Quiero decir, si gasto mucho rato pensando voy a colgar una foto en Instagram, yo ahora ya no estoy aquí. Si yo me meto aquí, ya no estoy aquí. Entonces estoy generando vida ahí, en ese lugar virtual, pero no aquí, en este lugar real. Entonces hay un punto que yo también me lo he planteado, de sí que estamos todo el rato un poco volviendo a lo que decías tú. Esta cosa de la modelo de ya tengo una realidad y una forma de ponerme preconcebida. Si pasamos tanto rato preconcebiendo nuestras formas de ponernos, tal vez se nos olvida habitar la que somos aquí y ahora. Digamos que en la vida práctica nos definimos a través de como existencialismo puro, nos definimos a través de las decisiones que tomamos, ¿no? Y las cosas que hacemos. Entonces me parece tan suculento tú poder escoger cómo te defines, desde a esa gente que cuelga 4 fotos donde no sale ni su cara porque en el fondo quiere definirse como alguien a quien le da igual la opinión ajena. ¿Me explico? Cada decisión es una decisión y hasta no decidir implica decidir algo y definirse de alguna forma. Bien. ¿Qué creéis que sucede cuando perdemos nuestra identidad? ¿Cuál de ellas? Cualquiera de ellas, todas, alguna. Se puede perder alguna de fundamental, alguna que articule cosas muy potentes, muy fuertes. Por ejemplo, volviendo al caso de los esclavos, fíjate que está, y ligándolo con el final de la historia. Buenísimo. Es decir, la constitución de la comunidad acaba con la comunidad, pero también con la identificación de estas personas con esa comunidad. Es decir, que hay una destrucción no solo de la comunidad, sino también de una identidad adquirida, construida durante 3 generaciones. ¿Qué identidad les queda a estas personas? Claro, han perdido esta, pero tienen otras. Por ejemplo, tienen una que les ponen desde fuera. Son mulatos, son esclavos, son negros. Una identidad que ni han escogido, ni han formulado ellos, ni han construido ellos. Ha sido construida desde fuera. O sea, ¿se pierde toda la identidad? No, depende cuál de ellas. Se pierden algunas. Claro, se pierden y se pueden adquirir otras. ¿Y qué pasa con los esclavos al final? Pues que le vendieron a la mayoría de ellos, saltándose lo que había dispuesto la señora, esta conexión eterna entre estas partes, porque resultaba más interesante adquirir dinero con el que especular. Y vendieron a las personas más jóvenes y claro, pues quedó 2/3 de la comunidad fue vendida
a veces separando familias, separando madres, hijos, a veces iban 2 hermanos juntos, a veces no, pero bueno, según como lo que determinaba era la venta, hasta qué punto era interesante venderlos juntos o separados, no, ninguna otra consideración. Y fue un informe que elevaron al obispo de Tucumán, que era, claro, esto era una capellanía, esto dependía de la iglesia, y el obispo autorizó la venta, que luego fue, digamos, invertida en préstamos con interés, en especulaciones varias. Sí, don dinero. Sí. Bueno, qué triste. ¿Sabemos si los vendieron en Argentina también? Seguramente los vendieron en Argentina, sí. No hemos encontrado los documentos de venta. Llegamos ya pero sí que hemos encontrado documentos en que hay esclavos que se compran a ellos mismos. Oh. O de padres que compran a los hijos para evitar que se dispersen. ¡Qué horror! Sí, acaba en tragedia, ¿no? Pero ellos como si impugnaron esta decisión, se fue a juicio, ¿no? Sí, llegaron incluso quisieron luchar. Sí, imagínate, a Catamarca llegó hasta la audiencia de Buenos Aires el caso, pero no sirvió de nada porque durante el proceso ya habían sido vendidos. Y en todo caso la audiencia de Buenos Aires ratificó la decisión no cuestionó la decisión del obispo. No, es que al final para ellos eran esclavos, ¿no? Si estás dispuesto a vender a personas, ¿qué más te da que quieran quedarse en su pueblo? Fijaros aquí el contraste de identidades. Esta identidad, claro, podríamos simplificarlo, decir que es una identidad religiosa, un culto a un santo, pero tiene un sentido religioso que es político. Es decir, una referencia de cohesión, porque no hay alternativa política al santo para crear un referente cohesionador. Entonces el santo se convierte en el cohesionador. Y eso es una entidad forjada por la práctica, por la organización de estas gentes. En cambio, hay una identidad, digamos, que va en contra de esta gente, que es la categoría de esclavos, la categoría de negros, de mulatos. Así que la identidad no es buena ni es mala, es. Creo que hemos indagado un poco, hemos planteado una especie de laberinto de espejos respecto a la identidad, yendo, volviendo, buscando, y creo que ha llegado ahora el momento de las preguntas finales del capítulo, que son las preguntas pop. ¿Con qué personaje histórico os casaríais y a cuál mataríais, de hecho? A ver, esto lo he pensado viniendo. Mira, yo voy a responder desde la intuición, que así también corresponde esta oda a la intuición que hemos hecho. Yo me casaría con James Dean, creo, porque hay algo que siempre me ha atraído mucho de la idea de ser un tío guapísimo, talentoso, y te mueres y eres un tío guapísimo, talentoso toda la vida. No has tenido tiempo de cagarla, de envejecer, de nada. Entonces hay algo de esto que me fascina. Y también de las primeras fotos que llamaron profundamente mi atención es ese retrato típico de James Dean leyendo un poemario de 3.000 páginas con un albornoz y unas gafas en su camerino, porque era esta idea de la persona objeto deseada convertida en alguien que no está preparado para ser deseado y que está como cultivando su intelecto. Es tan llana esta foto, pero aún así me parecía muy interesante de más joven, así que diría James Dean. Y matar, voy a sacar el comodín de Hitler. Supongo que, bueno. Está bien porque de momento vamos matando a los malos, ¿no? Está guay. Sí, por ahora matamos a los malos. Muy bien. Vale. Félix. Uf. No, yo voy a dar una respuesta diferente. ¿Vale? Porque no he sido capaz de seleccionar a alguien, bueno, con quien casarme en sentido figurado, se entiende, claro. Sí, claro. Porque tenía una lista muy larga y muy desigual. Y me parece que no está admitida la poligamia en estos términos. O sea que. Bueno, pero podríamos hablarlo. No. Podríamos llegar a discutirlo. Pero entonces ya lo que he decidido es salir por la tangente. Bueno, eso está bien. No me esperaba. Entonces, no sé. Yo. A mí me gusta la gente como Francisca, como Lucía, con una capacidad de crear cosas, de generar vida, de mantenerla a lo largo de 3 generaciones. Con esta gente sí que me caso. Y no me caso. Matar, tampoco sería capaz de matar a nadie. Claro, si estamos tomando un café de Félix, ¿a quién matarías? Yo ahora mismo, la verdad, me va muy mal. Me iría mal tener que matar a alguien. Me un contrapelo, ¿no? A ver, el rey siempre es una buena opción también. No si eres monárquico. Y
No, yo en todo caso, matar de manera figurada. Hay un poema de José Martí, el poeta cubano, que se refería a los magnates que devoraban la patria a dentelladas. Se refería a Cuba, claro. Y decía, y si acaso sin sangre hacerse puede, clavadlos en el horcón más alto del camino por la mitad de su villana frente. Pues esa gente que devora a gente, que devora la capacidad de crear, la capacidad de producir, de generar vida, y que especula con todo esto, que acumula este potencial y que desposee, pues con esto sí que habría que hacer algo. Caray, muy bien salido por la tangente, si quieres mi Que opinión. vaya tangente. Jolín, con la tangente. Me ha encantado, muy bien. Ay, ahora me he emocionado, un momento. No, en serio. Si pudierais ver un momento histórico por una cerradura, quiere decir sin modificarlo ni acceder a él de alguna forma, ¿cuál sería y por qué? Yo cualquiera de mi infancia. A lo mejor suena algo narcisista, pero yo creo que la vida como adulto es un constante intentar reconectar con quien fuiste de niño, ¿no? Y entender más cosas de mí misma. Y se me ocurren millones. Lo primero que he pensado ha sido cuando mi abuelo me compraba una bolsita pequeñita de Bocavits y me llevaba al parque y yo subía encima como de la cosa para jugar y le iba contando mis cosas a mi abuelo mientras él me esperaba abajo. Pero en realidad se me ocurrirían 1000 situaciones distintas, ¿no? Intentar reconocer a esta Marta pequeña, cómo se relaciona, cómo mira a la gente, cómo anda, qué cosas explica. Uh-huh. Esto me gustaría. Un bonito momento que visitar. ¿Y Félix? Yo más que mirar por la cerradura, lo que me entran ganas es de recuperar olores y sabores y sonidos. Y los de la infancia sería un buen ejercicio. Te adscribes también a la vuelta a la infancia. Y lo comentábamos mientras excavábamos allí en Catamarca. No solo pensábamos en la imagen de no sé, criaturas corriendo para arriba, para abajo, gente trabajando en el campo, la capilla, sino cómo sonaría todo esto, qué sonidos, qué lengua hablaban, qué acentos, qué cantaban, cómo reían, qué bromas hacían, oírlo, todo aquello y olerlo, oler este mundo y saborear lo que comían. Seguramente no nos habría gustado, pero puede ser que como no. Curiosidad seguramente sí. Qué bueno, muy hermoso, bien. Si pudierais dar un consejo a alguien del pasado, ¿a quién sería y qué consejo sería? ¿A quién se lo daríais, digamos, y qué consejo sería? Consejo, aviso, frase, da igual, no tiene por qué ser con esta cosa un poco paternalista del consejo, pero... Esta creo que es una pregunta muy compleja, entonces yo voy a mantenerla simple un poco, ¿vale? Tengo la sensación que desde esta cultura de la monogamia en la que vivimos y llevamos viviendo pues siglos, se ha priorizado siempre los vínculos de pareja, ¿no? Por encima de las amistades, de todo. Y tengo la sensación de que ahora también, pero en la época de mis abuelos y sin duda antes, parece que las amistades desaparecían o se dejaban de cuidar una vez tú encontrabas una pareja y construías el núcleo familiar. Y luego la gente se hacía mayor y estaba muy sola o solo tenía los hijos, ¿no? Y este año he estado dándole muchas vueltas a esto y mi consejo a lo mejor sería construid una red de amigos, construid una tribu y cuidarla hasta vuestros últimos días, porque creo que esto siempre se quedó atrás, ¿no? Fue como la última cosa a proteger y la soledad se comió viva a todo el mundo, todo el tiempo. Entonces, diría esto, construid una red de amigos. Las amistades son importantísimas, a lo mejor más que la pareja, ¿no? O más que muchas veces la familia, aunque parezca que la familia tiene que ir delante de todo. Y creo que es algo a lo que se le ha dado menos espacio, a lo mejor, desde mi perspectiva, que a lo mejor es errónea. Es tu perspectiva, no estamos juzgando eso y me parece una idea preciosa que me apuntaré. ¿Y tú, Félix? Yo no sé si estoy para dar consejos a nadie, y menos a la gente del pasado, pero si pudiera decir algo,
diría lo mismo a la gente del pasado y a la gente de hoy día, ¿no? Y de hecho son cosas que aparecen, bueno, que tengo ocasión de comentar porque viene, digamos, en las clases, son cosas que aparecen, que salen. Y lo primero es que las vidas que vivieron nuestros, bueno, o los antepasados o los humanos que nos precedieron no estuvieron predeterminadas. No predeterminadas quiere decir que no fueron así, pero no tuvieron por qué ser así. Podrían haber sido de otra manera. No estamos predeterminados, ni estuvimos ni lo estamos. Es decir, que las situaciones humanas son reversibles y hay alternativas a las vidas que tuvieron y la vida que tenemos. Y en relación con esto, hay otras vidas posibles y como todo, la vida es finita y no hay nada infinito. Y actuamos como si lo fueran. Y en realidad no lo es. Y es una idea que viene, no es una idea gratuita, ni es actual, viene de lejos. Esta idea de que primero fue Dios, luego la naturaleza, que nos proveyó de manera generosa con toda clase de bienes de los que podemos disponer. Si hay un fin, queda tan difuso que es como si no lo hubiera. Y claro, lo fastidiado es cuando te das cuenta, cuando lo tienes encima, de que ese principio general, no hay nada infinito, te lo encuentras delante de las narices, inesperadamente. Entonces tienes que actuar de emergencia, ¿no? O sea que no hay nada predeterminado ni nada infinito, todo tiene un fin. Y por desgracia estamos llegando al nuestro. Como hila candela, ¿eh? Mi trabajo de hilandera, ¿no? Yo no llevo podcast. No se lo ponemos mal. Soy tampoco. tejedera, no, me la habéis puesto en bandejísima de plata. Bueno, no, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por debatir sobre este tema, muchas gracias por acceder a lo desconocido, un poco de dejaros llevar. Ha sido un placer. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a ti. Espero que tengáis mucha suerte con vuestros múltiples proyectos y también agradecemos a la Fundación Palarc, a National Geographic y al restaurante Salero que nos deja estar aquí. Gracias.